todos. Hoy día estamos haciendo un especial desde La Izquierda Diario, un en vivo junto a nuestro compañero Fabián Puelma, dirigente del Partido de Trabajadores Revolucionarios y miembro también de la Casa La Izquierda Diario, editor de nuestro medio, y además es licenciado de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile. Y es que estamos en un momento histórico. Estamos viviendo momentos que solamente habíamos leído en los libros. Por ejemplo, cuarentenas, una caída del precio del petróleo que no veíamos hace décadas. Y además también la CEPAL dice que nos estamos enfrentando a la peor recesión económica de los últimos 40 años. Todo el mundo se pregunta hacia dónde vamos. Y en ese mismo sentido, lo que tenemos ya claro es que los dueños del mundo y los grandes empresarios están desatando la crisis y los costos de esta sobre los hombros de la clase trabajadora. En ese mismo sentido, lo que se pone muy al centro es la irracionalidad del capitalismo de conjunto y sus contradicciones. Y nos tenemos que preguntar, ¿cómo nos organizamos hoy día? Por una parte, para responder ante los ataques que nos están implementando los distintos gobiernos y los empresarios, pero también y sobre todo de cómo damos una respuesta que no represente a las minorías que siempre han ganado. Y en ese mismo sentido, queremos citar algunas cosas. Por ejemplo, hace una semana, una columna de opinión en El Mostrador citaba: oposición en cuarentena, representados por la peor izquierda de la historia. Desde ahí queremos abordar junto a Fabián, ¿por qué es necesario levantar una nueva izquierda? Fabián, ¿cómo estáis? Bien, bien, gracias. No, contento de poder estar acá y bueno, hablar contigo y también con toda la gente que se conecte y a ver si podemos hacer un intercambio, un diálogo, claro, con comentarios y bueno, hay muchas cosas que podemos tratar, así que gracias por la invitación. Bueno, desde ahí partir, estamos recibiendo todos sus comentarios, dudas, preguntas, etcétera. Mándenlo con total confianza. Mira, yo quería que partiéramos acerca del gran debate de las pandemias, para que pongamos un punto de inicio frente a la discusión. Por ejemplo, las últimas semanas hemos visto que todos los medios de comunicación están sacando muchas notas y artículos acerca de las pandemias que han sucedido al mundo durante el siglo XX. Y desde ahí citemos un par: la gripe aviar o la gripe porcina. Y yo me pregunto, y creo que muchos también nos estamos preguntando lo mismo, en pleno siglo XXI, con los avances de la ciencia y tecnológicos, si las pandemias no es algo nuevo en ese sentido, ¿por qué se está utilizando una salida que por un lado es directamente improvisada y que trae también consigo costos de cientos de miles de personas? Por una parte humanas, pero también sociales. Claro. Bueno, ese es justamente una de las primeras cosas. Yo creo que en un país como Chile, que sabemos que hay muchos tipos de desastres naturales, somos un país sísmico, siempre decimos, los desastres pueden ser naturales, pero las consecuencias no. Ahora, en este caso es aún peor, porque lo tiene que ver con cómo se organiza el capitalismo. O sea, hay diversos artículos e investigaciones que han salido que muestran la relación entre la generación de pandemias virales como la que estamos viendo ahora, claro, con las condiciones o los quiebres de los equilibrios medioambientales con la producción de alimentos, con la producción a gran escala de la industria agropecuaria, en donde se concentra una cantidad enorme de animales, porque tú decías, bueno, en el caso de la gripe aviar o en el caso de la gripe porcina, y también la concentración urbana que favorece que se pase, digamos, de un virus de una especie a otra, y la globalización, la mundialización, también favorece de que eso se transmita rápidamente a distintas poblaciones que en otros momentos podían tener un cierto tipo de virus específico que no por eso se transmitía de esa forma. Entonces el origen tiene que ver con eso, o muchos están viendo obviamente hay un debate enorme, de hecho se cruza con disputas geopolíticas, claro, Estados Unidos, China, incluso con teorías conspirativas, pero tiene que ver con esto que estamos hablando. Y la otra pregunta es si se podía prever. O sea, para dar solamente un dato, el Consejo Nacional de Inteligencia de Estados Unidos, que hoy día es el epicentro de la pandemia, ya había dicho, entre uno de los riesgos de la globalización, ponían, bueno, cuáles son los riesgos estratégicos a la globalización o la hegemonía o el dominio de Estados Unidos, y decía que una posibilidad era una pandemia viral como la que estamos viviendo hoy día. O sea, sabían perfectamente y cómo reaccionaron. O sea, de hecho nosotros estábamos hablando antes de que tú me das el ejemplo de cómo incluso Trump había cortado el financiamiento a la agencia encargada de investigar, digamos, este tipo de pandemia. Claro, y además porque tiene un carácter de clase, o sea, se recortan los fondos sociales en ese mismo sentido, que es la política que ha tenido Trump durante todo este tiempo, y después
los que tienen plata tienen la mejor atención en ese marco. Claro, y se dirige la investigación, o sea, si estamos hablando de problemas mundiales, una pandemia o problemas civilizatorios como este, se dirigen los fondos a las enfermedades que son rentables en el sentido de la generación de ese tipo de medicamentos. Entonces, sabemos toda la enorme especulación que existe en la industria farmacéutica, que es un monstruo que realmente juega con la vida de millones de personas, y no se destinaron los fondos para justamente prevenir una amenaza que mucha gente, incluso en el corazón de la principal potencia de Estados Unidos, estaba totalmente claro. O sea, bueno, y eso es como digamos, lo previo, pero después hay que ver cómo se reacciona o cómo, en qué condiciones el sistema de salud se encuentra. Y ahí sabemos, lo hemos dicho también y ha sido parte del debate, de que el paciente cero, es decir, como haciéndose analogía con el paciente cero, es decir, el primer paciente contagiado de una pandemia, nosotros decíamos que era la crisis, el desmantelamiento de los sistemas de salud, que eso tiene que ver con cómo se desarrolló el neoliberalismo durante todos estos años, y los gobiernos, ahí nadie se salva, o sea, gobiernos de derecha, gobiernos socialliberales, incluso gobiernos progresistas en Latinoamérica que no revirtieron la decadencia de los sistemas de salud. Entonces, si bien tiene que ver con un fenómeno como virus, revela o expresa muy bien cuáles son las condiciones o las características con las cuales tiene el capitalismo, que resulta mucho más rentable en el caso de los sistemas de salud, enfrentar los costos sociales y humanos que prevenir. O sea, incluso la forma en que se administra el tema de las camas y todo eso en el sistema de salud, por un criterio de negocio, o sea, empresarial, se busca que no haya camas disponibles, o sea, que no haya camas en desuso. Entonces eso presiona que haya menos camas. O sea, un criterio absolutamente irracional de mercado, y no tener todas las condiciones, considerando el desarrollo de la tecnología, la biotecnología, el avance médico, tener todas las capacidades para poder enfrentar una amenaza como esa, que además ya estaba cantada. Entonces, y aparte también te lleva a que los sistemas de salud en todo el mundo se colapsen y que busquen medidas para apaciguar en vez de resolver. Claro. No, y ahí sí, el tema es ese, que además de esto, por eso mismo, la forma en que actúan es como una improvisación enorme, en donde por no prever y por no prevenir, digamos, se toman medidas que el necesario aislamiento social en una pandemia se transforma en una catástrofe económica y social. Claro. Y la otra alternativa, que obviamente no es mucho mejor, que es la de dejar que se contagie la gente para generar inmunidad colectiva, como se llama, es mucho más brutal, porque es asumir una mayor cantidad de muertos. Entonces yo creo que se han expresado muchas de las irracionalidades del sistema. O sea, desde eso hasta ver, por ejemplo, la guerra de ventiladores. O sea, vimos a Mañalich, que decía que era una cosa increíble, que el tipo decía, bueno, le preguntaban qué pasa con los ventiladores y todo eso, el tipo decía que no iba a dar detalle porque eso podía poner en riesgo la importación de ventiladores. Sí. O sea, estaba dando a entender que si el tipo decía dónde estaban las importaciones, podía venir alguien y cortar, como se ha hecho, cortar las exportaciones, o incluso desviar aviones y buques con insumos médicos para otros países. O sea, bueno, el capitalismo en ese sentido muestra que ese tipo de irracionalidades que yo creo que van quedando al descubierto con este tipo de ejemplos. Claro, y bueno, también que es mentira de que todos perdemos. Es mentira ese discurso de unidad nacional que están implementando en varios lados, en donde estaríamos todos en la misma vereda peleando con un enemigo supuestamente invisible. ¿Por qué no todos perdemos? Por ejemplo, esta semana yo estuve viendo la huelga que hicieron los trabajadores en Estados Unidos de Amazon. Ajá. Se movilizaron desde sus casas porque no tienen mascarillas. De hecho, creo que les daban una mascarilla que les funcionaba con suerte un día, sin guantes, sin implementos básicos de sanidad. Y veamos por otro lado quién es el dueño de Amazon. El dueño de Amazon es Jeff Bezos. Claro. Durante 3 años Jeff Bezos ha sido el hombre más rico del mundo. Tiene, mira, una fortuna de más de 145.000 millones de dólares. O sea, no sé cuántas generaciones son necesarias de Jeff Bezos para que se gaste toda esa cantidad de fortuna. Cientos de años tendría que vivir, no miles, sé más, miles de años para miles de gastar toda años. la plata que tiene. Pero además, el valor de las acciones de Amazon aumentaron en el último mes un 42%. Y solamente en la última semana Jeff Bezos ganó 13.000 millones de dólares. O sea, hay gente, pocos, pero hay gente que son los ricos de los ricos, los que gobiernan el mundo, los que lo dirigen, que están ganando y que están ganando mucho, claro, a costa de que millones estemos perdiendo. Sí, porque ahí está el tema de cuál es
o sea, se mezcla con esto de cómo aprovechar, digamos, una situación de catástrofe social, humanitaria, para sacar negocios, que ahí está el ejemplo que decía ahí, y eso nos tiene que hacer pensar, bueno, pero si esa es la condición de algunos privilegiados, millonarios, bueno, ¿cuál va a ser la condición para la mayoría? Y tenemos que meternos, yo creo que sería bueno meternos ahí en ver cuáles son las proyecciones, digamos, o sea, porque este programa ¿Hacia también, dónde vamos? hacia dónde vamos, la idea es poder ver algunos de las discusiones y proyecciones y datos que están planteadas. Bueno, de hecho uno de los debates que hubo o una de las afirmaciones que hoy día se hace es que esta crisis, porque ahora se discute el aspecto sanitario, la pandemia, pero ahora se discute cada vez más porque lo que ya se está empezando a ver mucho más claramente, cuáles son los efectos económicos y sociales. ¿Qué va a pasar con la economía? ¿Qué va a pasar con cómo, como decías tú, se va a llevar esos costos a las clases trabajadoras? ¿Quién pagará la crisis? ¿Quién va a pagar la crisis? ¿Qué es lo que está en discusión? Y ahí las comparaciones que se hacen para tener un marco de referencia es que esta es una crisis que solamente podría ser comparada con la Gran Depresión de los años 30, o sea, posterior al crack del 29, claro, que generó una caída enorme, un desempleo enorme y que cambió la historia del siglo XX. Entonces, digamos, esa es la magnitud, no lo decimos nosotros, lo dicen gran parte de los analistas internacionales y el mismo FMI. O sea, en los datos actuales, digamos, hay que ver que las caídas económicas han sido enormes. Solo en el caso de China, el primer trimestre cayó un 6,8%. O sea, que ahí estamos mostrando una gráfica en donde se ve, donde ahí nos queríamos meter después a eso, pero está bien, que es la diferencia entre cómo cayó, la diferencia con el 2008, ¿cierto? Porque las proyecciones son del FMI, es que va a ser una caída de un 3%, a diferencia del 0,1 del 2008. O sea, 3% de caída ahora se proyecta, y el 2008, que fue la última gran crisis financiera, y recordemos, el mundo post-2008 fue muy distinto, o sea, no estamos hablando de crisis menores, crisis importantes. Sí. Cayó un 0,1% y ahora se proyecta un 3% de caída. Bueno, el otro dato que mucha gente lo ha visto es el aumento del desempleo. O sea, en 5 semanas de pandemia, en Estados Unidos solamente, han habido 26,5 millones de solicitudes del seguro de desempleo. Y si es que se proyectan estas cifras, lo que sería un 20% de desempleo si se proyectan esas cifras. Y en la Gran Depresión, el del año 30, la cifra fue de casi 25%, o sea, no estamos muy lejos. Claro. ¿Ya? Entonces, para ver más o menos el escenario real. Y ahí quería meterme con la gráfica, si la pueden poner de nuevo, porque esa es la base para el discurso triunfalista de Piñera. Yo no sé si ustedes han visto, pero Piñera y gran parte sobre todo en un primer momento cuando dieron los datos del Banco de las proyecciones del crecimiento del Banco Central, decían que bueno, esto es una crisis, que la particularidad de esta crisis es que como tiene razones sanitarias, va a ser transitoria, va a ser fácil un rebote y un crecimiento posterior. Claro, que es más o menos el discurso triunfalista en el que supuestamente se apoya Piñera. Claro, que es decir, y es un discurso totalmente interesado porque lo que busca hacer es decir, como esto es transitorio, como tenemos que hacer un esfuerzo, tenemos que, digamos, apretarnos el cinturón ahora porque después vamos a poder volver a la normalidad. Bueno, en este gráfico nosotros queremos mostrar de que es muy distinto. Las condiciones de las del 2008 a las de ahora es muy distinta. En ese momento logró haber un cierto rebote en Latinoamérica, en los países que sobre todo crecen al alero de la venta de materia prima. Lograron mantener tasas altas de crecimiento porque China fue el que empujó. Si ven acá, en la crisis financiera de la crisis del 2000... Explícame el gráfico. Ya, mira, el lado derecho se ve cómo fue en la crisis financiera del 2009. Claro. Digamos, el gráfico más alto es el crecimiento de China, que si se fijan llegó casi 10%. Claro. O sea, eso fue en la crisis del 2009. ¿Ya? Y ahora, en cambio, miren que está casi a un 2%, o sea... No, de hecho menos, estará como menos, sí, estará como al 1%. Entonces, ese motor que había en China no va a estar ahora. Y eso hace, Totalmente, digamos, de que el tipo de recuperación, o que no haya muchas razones para estar optimista. De hecho, acá en Chile tuvieron que tomar estos datos y decir, sí, la verdad es que la proyección del Banco Central, que era que decía que eran entre 1,5 y 2,5 de crecimiento, y el FMI te daba un 4,5 de caída, el 4,5 de caída. Tuvieron que decir, bueno, sí, va a estar más difícil.
E incluso el otro argumento que se da de por qué podía haber una recuperación relativamente rápida, porque el mismo FMI lo dice, o sea, vimos los datos del FMI, pero dicen que va a haber un rebote, ¿ya? Pero ellos, y dicen que Chile sería uno de los sectores que los países que más crecería en el 2021, estamos hablando, o sea, como el crecimiento, claro. Pero miren las condiciones que pone, dice, para que eso suceda, tiene que pasar que la pandemia se desvanezca en la segunda mitad del 2020, que las acciones políticas tomadas en todo el mundo sean efectivas para prevenir quiebras generalizadas, pérdida de empleos prolongados y tensiones financieras de todo el sistema. O sea, bueno, la primera ya no se dio. La primera directamente no se dio. Ya estamos en el escenario de que la primera no funcionó. Claro, o sea, lo de desvanecerse en la segunda mitad, el virus de desvanecerse en la segunda mitad de este año, ya todo el mundo da por descontado de que no, y así lo hicieron los discursos oficiales. O sea, no probablemente incluso hay sectores que dicen que el tipo de recuperación va a ser en W. O sea, que se pueden ver pics y nuevos rebrotes, como ahora está pasando en China. Ahora vieron que China decían que era uno de los países que había logrado empezar a abrir la economía, y ahora están viendo brotes en otras ciudades. Claro, entonces, y el virus muta. Claro. Bueno, no como buena persona, como decía Mañalich. Claro, no en la pelotudez que decía Mañalich. Claro, pero es una realidad. Y no se sabe todavía si la inmunidad que se genera es suficiente, digamos, para prevenir futuros brotes. Entonces, bueno, desde ese punto de vista es muy difícil que sea el escenario optimista, digamos, sobre todo para desmentir el discurso político interesado que tiene el gobierno. Que es decir, apretemos el cinturón ahora, después venimos y todos vamos a seguir ganando, porque no es así. Están usando ese discurso para cargar la crisis sobre los trabajadores y diciendo que es transitoria sin ningún elemento serio para que los ataques que hoy día están pasando, como desempleo, como suspensiones, como leyes que precarizan el trabajo, no hay ningún elemento que nos hagan pensar que ese tipo de ataques van a ser transitorios. Totalmente. Mira, unos comentarios que nos están llegando cientos de comentarios de distintas personas por el medio. Escríbanos, háganos preguntas, debatan con nosotros. Por ejemplo, Paz dice, vamos por esa nueva izquierda. Yuri nos dice, el capitalismo es el virus. Luego, Julio plantea, claramente que la pandemia está destinada para arrasar con la población más vulnerable. El hecho de que Estados Unidos no siga investigando cura para el virus, eso demuestra la intención del capitalismo de arrasar y llevar a más pobreza a la sociedad de los trabajadores y su entorno. Claro, no, y ahí hay una hipocresía enorme, porque hoy día de hecho salió una columna en el Mercurio que era directamente uno de los encargados para el área comercial en Chile, de Estados Unidos, y el tipo hacía una columna entera de pura propaganda de qué es lo que había hecho Estados Unidos a favor del mundo, de las donaciones que estaba haciendo, de históricamente cuánto había apoyado Latinoamérica, y lo que nosotros vimos en realidad fue el escándalo de las mascarillas, en donde Chile siempre ha sido mostrado como uno de los países más responsables, más obedientes respecto a tener decenas de tratados de libre comercio, y ahora se demuestra que en el primer momento que se necesita, digamos, que se importen insumos médicos, etcétera, la marca Trump, Estados Unidos, el Trump en particular, cierra las exportaciones de esos insumos. Fue una de las primeras medidas que tomó. Y no solamente Trump, no solamente que hay un tipo de loco, desquiciado. Alemania y Francia, que son mencionados como los países racionales, los países de Europa que son solidarios, que el estado de bienestar, una de las primeras medidas que tomaron justamente fue esa también. Y Estados Unidos, y para que se fijen, o sea, mira esa hipocresía que se genera, porque Estados Unidos, ustedes vieron que bajó el precio del petróleo a niveles históricos, y es loco como Trump, para poder subir un poco el precio del cobre, lo que hizo fue tuitear y amenazar a Irán que iba a atacar a cualquier buque que se acercara a los depósitos de petróleo que tiene Estados Unidos. Claro. O sea, amenazar de guerra para subir el precio del petróleo. O sea, el nivel de hipocresía de las grandes potencias, el imperialismo norteamericano en particular, es enorme. Entonces hoy día veíamos esa columna y decía, mira, la verdad es que no tiene nada que ver con lo que está pasando, y todas las muestras de humanitarismo en realidad han sido, de humanitarismo como le llaman eso, es dar un poco de ayuda a países que están a su alero, y a países como Venezuela o Cuba, bloqueo y digamos permitir que se desarrolle mucho más la crisis humanitaria. Mira, acá un comentario de Alejandra Garay. Esta pandemia solo ha demostrado la realidad de los trabajadores, lo vulnerable que están ante este gobierno de los empresarios y por qué el estallido social. Desde ahí yo también te quería plantear, justo antes de la crisis del COVID, el mundo venía convulsionado. Claro. O sea, nosotros en Chile con el estallido, pero no solo acá, también en Francia, como los países
más avanzados incluso en el mismo desarrollo de las movilizaciones, pero también fenómenos de lucha de clases como por ejemplo Ecuador, que hoy día está en una situación terrible por el mismo Lenín Moreno contra el que se movilizaron, pero también Colombia, Hong Kong. Y muchas de esas movilizaciones no han sido derrotadas, no fueron derrotadas e incluso muchos gobiernos trataron de desviarlas. ¿Cómo en realidad se acrecenta esta situación a partir de lo que estamos viendo que están implementando los gobiernos frente a la pandemia? Claro, claro. O sea, un mundo convulsionado. Es un mundo fondo. Convulsionado. O sea, eso yo creo que es muy importante porque si tomamos el ejemplo de Chile, sin ir más lejos, no hubo una derrota de nuestra movilización. Ahora nos pasamos a un contexto de pandemia que obliga a pensar el programa y pensar el marco estratégico desde ese punto de vista. Pero el mundo en el que venimos, como decís tú, era un mundo convulsionado en donde la lucha de clases, digamos, estaba volviendo a la escena sí. Y en partes totalmente disímiles, o sea, en Chile, en Líbano, Hong Kong, o sea, es claramente una tendencia internacional. Y que eso se empieza a ver también en las primeras respuestas de ahora, de resistencia, digamos. Yo creo que ahí en el video se mostraban algunos ejemplos, los trabajadores de la salud que son primera línea en gran parte de los países. Por ejemplo, bueno, en el caso de Chile también los trabajadores de la salud han sido un sector que ha puesto el grito en el cielo y sus demandas sobre la mesa. De hecho, han iniciado distintas movilizaciones exigiendo cosas básicas como que suelten los insumos. Claro, como lo vimos de los trabajadores del Barros Luco, claro. Como lo vimos del Hospital Gustavo Fricke. Algo que debería ser de sentido común. Claro, y aprovechamos de saludar si hay trabajadores de la salud, realmente son quienes están hoy día en la primera línea. Exactamente. Porque otra de las cosas que ha quedado mostrado en la pandemia es que es la dependencia total del capitalismo respecto al trabajo humano. O sea, mucho se trató de vender esta idea de la automatización, de que el trabajo humano ya no valía lo mismo, de que la clase trabajadora no existía. Bueno, en esta pandemia queda totalmente demostrado de que el capitalismo depende totalmente de la clase trabajadora y son los trabajadores los que hacen funcionar todo. Hoy día son los que están en la primera línea de los hospitales, son los que permiten que los sectores esenciales, digamos, alimenten a la población, a los hijos de los trabajadores, los sectores populares, mientras que los ricos, mientras que los empresarios están en sus casas. No son necesarios, claro. Incluso si uno lo piensa así, no son necesarios. No son necesarios. O sea, si en un momento como este, de tanta crisis, de tanta necesidad, se da esta característica, bueno, hace pensar de cuál es la salida que tenemos que pelear. Claro. Entonces, han habido ejemplos como eso, pero también a nivel internacional, digamos, sectores, digamos, por ejemplo, en Europa, en Italia nosotros vimos una huelga que se llamó la huelga por la vida. En donde justamente sectores de trabajadores no esenciales decían, mira, nosotros no tenemos por qué estar trabajando. Bueno, de hecho, Lombardía, que es el lugar en donde en Italia está concentrada la industrialización, es el lugar donde han habido más muertes. Claro. Y son muertes de trabajadores de sectores esenciales y de sectores no esenciales. Y de hecho, incluso la huelga que ellos mismos implementaron, después el gobierno borró todo lo que supuestamente cambió con el codo y se siguió imponiendo a los mismos trabajadores ir directamente al matadero, si lo pensamos en términos así de groseros, en ese sentido. Es que se mantiene porque se mantiene esa disputa, esa tensión, ¿qué es lo que va a marcar? Yo creo que, si por la pregunta que se hizo al principio, ¿cuál es el mundo al que vamos? Bueno, va a ser un mundo que, como decimos, donde en las principales potencias, los dueños del mundo y los dueños de los distintos países quieren hacer caer, digamos, los costos de esta crisis económica y también sanitaria sobre los trabajadores, y de seguro va a haber resistencia, y ya la está viendo. Ya está habiendo resistencia ya a ese tipo de planes y lo más probable es que vayamos a un mundo de estas características, porque ahí hay que decirlo más claramente, o sea, esto no es solo porque sabemos cómo actúan los empresarios, sabemos que ante cualquier intento de oportunidad de ganancias las toman, pero también hay un plan más de conjunto. O sea, por ejemplo, hoy día la globalización está en una crisis total. O sea, esto de la solidaridad internacional, de la cooperación, de la coordinación, se demostró que no es tal. O sea, en el caso, bueno, claramente... Bueno, Estados Unidos lo demuestra Estados con Unidos creces. Es muy claro, pero incluso en la Unión Europea, que era el lugar donde decían que había, digamos, una comunidad que podía generar una cierta solidaridad. Claro. No, de hecho todo lo contrario. Ha habido, digamos, medidas de parte de las grandes potencias que dirigen la Unión Europea para hacer que los países más afectados como España e Italia paguen mucho más los costos. Entonces, hay como la globalización, como la que conocemos hasta hoy día, no va a ser, ya esa globalización que conocemos va a cambiar.
O sea, no va a ser el mismo mundo en el que nosotros, bueno, nuestra generación que Claro. crecimos durante los 90, digamos, todo ese momento histórico, hay un cambio muy grande, y uno de los ejemplos es ese. La globalización está en crisis desde el punto, y probablemente van a haber más tendencias, digamos, y tensiones geopolíticas. Entonces, había un analista que decía, bueno, si es que va a haber menos, si es que está en crisis o dislocados las cadenas de valor o los mercados, y va a haber un intento de volver a la producción nacional o cierta economía nacional. Bueno, las condiciones laborales por las cuales se benefició todo el mundo, que eran las condiciones laborales de Oriente, que sabemos son de superexplotación, todo, van a intentar trasladarlo a Occidente. O sea, muchas de las condiciones laborales flexibles, precarias, que hoy día priman en gran parte del mundo oriental, si se puede decir, ahora van a pasar a los países centrales. Entonces hay un intento de la burguesía y hay primera resistencia, y por lo tanto yo creo que como para ir como haciendo una cierta conclusión de este cuadro internacional, me parece que es el escenario que vamos. Mayores inestabilidad, una depresión, Claro. o sea, Una lo más probable es que sea depresión una depresión económica, de envergaduras históricas. de en el envergadura fondo. histórica que se compara Sí. con la década de los 30, mayores tensiones geopolíticas y, por supuesto, mayor procesos Fenómenos de de lucha de movilización clase, claro. de trabajadores, de la juventud, que es la base sobre la cual nos apoyamos para pensar una salida distinta. Porque, Crisis, guerras y revoluciones, más o menos. claro, o sea, eso que como decías tú, lo veíamos en el libro de historia, lo que ahora va a estar más planteado. Claro. Y toda la pregunta es, bueno, ¿cuál es la salida progresiva de la humanidad? Porque nosotros queremos que haya una salida progresiva hacia la humanidad considerando todo el avance de la tecnología, de los recursos. Claro, y que basta de que sigan ganando los mismos de siempre, que son Claro. los ricos, que son los poderosos, los que amasan millones y millones y millones a costa de la vida de todo el resto. Claro. Mira, por aquí Alejandra también nos dice, mientras ellos quieren volver a la normalidad, los trabajadores volverán sin protección de salud. Y en ese mismo sentido quería que pasáramos a discutir también acerca de, bueno, en Chile, ¿qué sucede? Claro. ¿Cómo estamos? Bueno, el gobierno viene con un discurso triunfalista que se sustentaba también en su política de la vuelta a la normalidad. Tuvieron que salir a moderarlo, pero dentro de todo mantiene los pilares fundamentales de hacia dónde quieren avanzar en ese sentido. Claro. Pero también lo que hay de conjunto es que se subieron al caballo. Se subieron al caballo porque también, como tú lo comentabas, en todas partes que Chile, el modelo que lo está haciendo también en comparación con las tasas de cómo va aumentando el virus en los otros países, etcétera. Pero ¿es realmente así? O sea, ¿es realmente el modelo chileno un ejemplo de cómo se está enfrentando el virus y la pandemia? Claro. Bueno, ahí veíamos, justo cuando estabas hablando, veíamos a Mañalich repartiendo. Oye, ¿sabes que yo escucho a ese tipo y ya me agarro la cabeza, no sé qué esperar, en realidad me quiero tapar los oídos? No, es que bueno, ahí claro, el tipo aparecía repartiendo alcohol gel. Bueno, hay que ver lo abrió no lo pudo. Claro, hay que ver el historial, digamos, para que veamos, bueno, cuál es la política sanitaria del gobierno, cuán ¿En qué exitosa gobierno? es. ¿Y cuánto podemos confiar en él? Exactamente, o sea, qué es lo que pasó antes para decir, bueno, qué antecedentes tenemos para ver si es que es real lo que están diciendo. Entonces, la política, o sea, el historial ha sido, y lo han denunciado médicos, especialistas, científicos de distintas áreas, es que había un ocultamiento de datos, que han habido datos imprecisos, incluso hubo escándalo con los informes epidemiológicos porque los datos estaban mal, se contaban mal los muertos se decían que no contagiaban, o sea, digamos, tenemos una serie el mismo hecho de los ventiladores, es decir, bueno, Piñera dice que por cosas, en una entrevista decía casi que por iluminación divina, cuando leyó la noticia de China en diciembre, enero, le dio mucha importancia, entonces él hace toda una épica que tuvo la genialidad de darle importancia en un momento en donde nadie le da importancia y prepararse. Bueno, los datos que sabíamos era que los ventiladores que supuestamente habían comprado en ese momento no eran tal y no se habían comprado y después el número inicial era muchísimo menor. Sí, y ahora están llegando cuentagotas. Hoy día llegó un avión, digamos, con, no sé, 60 o 70 ventiladores, llegando a cuentagotas sin ninguna seguridad de que se pueda llegar al número necesario, porque ahora dicen que hay 600 disponibles. Pero si efectivamente no hay nada dicho, no hay ninguna garantía, que es lo que queremos explicar ahora, de que la crisis sanitaria esté bajo control. Pero tenemos que ir viendo por qué, digo, para ver y desde ahí qué respuesta podemos dar. Bueno, en general, como decíamos, el triunfalismo es un discurso interesado, y la política, la estrategia del gobierno en este punto, en la estrategia sanitaria me refiero,
yo al menos la defino como una especie de estrategia de inmunidad colectiva encubierta. ¿A qué me quiero referir con esto? Porque, sí, desarrollanos más esa idea, claro, para poder entenderlo bien, porque también ha aparecido en otros medios, etcétera. Sí, de hecho es inmunidad colectiva, inmunidad de manada, le dicen algunos, que es como esta estrategia de permitir que mucha gente se contagie, claro, o que se contagie a lo largo del tiempo para generar inmunidad y así controlar el virus. Bueno, ¿y por qué encubierta? Porque en realidad lo que ha dicho el gobierno es que la estrategia por la cual ha adoptado ha sido el tema de los test masivos. Y ahí hay realmente datos que son claros, y hoy día hubo varios artículos que salieron cuestionando estos datos del retorno. Porque ¿cuál es el fundamento del retorno? O sea, a ver, para no adelantarme, voy a explicarte lo que tú me has dicho. ¿Cuáles son las dos estrategias centrales? Una estrategia de supresión, me refiero a la estrategia sanitaria respecto al virus, una estrategia de supresión, es decir, buscar aislar lo más posible el virus, claro, para hacerlo desaparecer, digamos, básicamente, y que no se propague, o esta estrategia que decía de inmunidad colectiva de manada, que era permitir que se contagie la gente, a veces como Boris Johnson o Trump, antes de que les mostraran las cifras, porque a ellos les fueron y les mostraron las cifras: mira, estos son los muertos que proyectamos con tu estrategia, ¿quieres hacerte cargo de esta cantidad de muertos? Claro. Y dijeron, bueno, no, ¿quieres asumir los costos políticos en los realidad costos de llevar políticos? una Cuando vieron los decisión costos, exacto, cuando vieron los costos políticos, bueno, no cambiemos, pero y mantienen una cuestión más ecléctica. Esas son las dos estrategias. Ahora Chile ha dicho, y Piñera dice que su estrategia es la de los test masivos. Bueno, eso la verdad es que no es así, porque en los primeros días o a mediados de marzo, cuando se empezaron a hacer los informes diarios, cuando empezaron a hacer los datos, porque estuvieron casi un mes sin dar datos reales, concretos, claro, de cuántos test se hacían, sí, y hubo toda una discusión en donde nosotros también desde la izquierda diario nos metimos mucho en ese debate, viendo todas las contradicciones que tenía el discurso del gobierno. Cuando empezaron a dar esos datos, los datos bordean alrededor de 3.000, o entre 3.000 y 7.000, más tirado para 4.000, digamos, de test diarios. ¿Ya? Igual también hay una relación entre la cantidad de test que se realizan todos los días y la cantidad de afectados que... Bueno, es que ese es el tema. Después, en mucho tiempo, en ese momento, había gente que decía, bueno, si comparamos la cantidad de test, mientras más test se hacen, más contagiados hay. Claro. Entonces, es una relación. Claro, en ese momento había una relación casi lineal entre la cantidad de test y los contagiados, entonces era fácilmente manipulable. Y eso nos lo decíamos nosotros, eran artículos que salieron en CIPER, investigaciones que denunciaban esa realidad. Pero ahora la discusión ha avanzado, pero en ese punto no ha avanzado mucho, porque especialmente ahora que quieren abrir la economía y dicen retorno seguro, todo eso. Bueno, ahora lo que hoy día salió, de hecho, un asesor que se llama Tomás Pérez Acle, que es parte del consejo de los asesores científicos, digamos, del gobierno, dijo que para poder, digamos, empezar a hacer esta normalidad o nueva normalidad, o como le llaman ahora, porque era demasiado brutal la primera política de hacer que todo el mundo entrara, claro, decir los funcionarios públicos que entraran de un día para otro, o sea, era una y volver a los colegios, absolutamente, y volver a los colegios generó tanto escándalo que tuvieron que decir, no, esto va a ser, digamos, un retorno seguro, paulatino. Pero para que eso sea efectivo, según este mismo científico que trabaja con el gobierno, dice que tiene que triplicarse la cantidad de test, o sea que por lo menos haya 15.000, y eso es algo que ya había dicho también Miguel Kiwi en CIPER, que había dicho, no, con esta cantidad de test no es que controlamos la curva, lo que pasa es que la perdimos de vista. Bueno, y espérate, porque a Mañalich, además, cuando le preguntó a una periodista de qué pasaba, por qué no se realizaban los 12.000 test diarios que él había dicho, dijo, bueno, es obvio que no se necesitan. Claro. No, bueno, esa prepotencia. Esa prepotencia que caracteriza tanto a Mañalich y a los tipos que han estado históricamente con Piñera en el gobierno. Exactamente, esa prepotencia muestra, es desmentida por los mismos recomendaciones que hacen la gente que lo asesora. Entonces, esa es una primera parte. La otra, el supuesto para llegar a esta nueva normalidad o retorno seguro, es que la cantidad de contagios va a converger con la cantidad de recuperados. Entonces, eso lo llaman peak, e incluso en un momento decían que eso se iba a dar en 2 semanas. Pero lo fueron después cambiando, que no, se va a hacer en más tiempo. Bueno, incluso con los datos que o sea, este mismo asesor, que es muy interesante lo que salió hoy día, que igual apoyaba al gobierno, pero cada vez que tiraba una crítica decía eso, decía que esa era un cálculo pedestre que podía funcionar o no. O sea, la conclusión de todo esto es de que
dicen que hacen test, pero no hacen la cantidad de test mínima necesaria para poder rastrear bien las cifras, o sea, y para poder hacer la estrategia hasta de cuarentenas dinámicas para que Claro. sea efectiva. O sea, en conclusión es una ruleta la que están jugando, y lo que es cierto es que, o sea, no sabemos cómo, todavía por estos mismos datos no tenemos claridad de si va a estar bajo control la emergencia sanitaria. Pero lo que queda totalmente claro, lo que queda a la vista y lo que es concreto son las consecuencias sociales sobre la clase trabajadora. Eso es una realidad que no solamente se ve en las cifras, se ve en la cantidad de trabajadores que están suspendidos, en la cantidad de trabajadores que han sido despedidos, en los efectos sociales que está teniendo, en la reducción del salario que significa la cantidad de despidos. O sea, si yo lo podría sintetizar de alguna forma, la estrategia es, digamos, carne de cañón hacia la clase trabajadora, sin ningún tipo de base científica seria, y por otro lado, que no sabemos cómo se va a desarrollar efectivamente el escenario sanitario, o sea, ese triunfalismo no tiene una base real, y por otro lado, que lo que sí sabemos y tenemos muy sobre la mesa son los efectos sociales sobre la clase trabajadora. Bueno, y que con nuestras vidas son las que juegan a la ruleta directamente. Claro. Mira, acá tenemos también comentarios acerca de Mañalich. Javier Rojas dice, Mañalich dice que no hace falta hacer más test. Si lo concreto para saber dónde se mueve el virus es a través del test masivo, el gobierno y Mañalich mienten. Quieren volver a la normalidad arriesgando a miles de trabajadores, docentes y estudiantes. Néstor Vera nos comenta también, Mañalich es un hipócrita. Dice que los trabajadores de la salud somos héroes, pero su política es tirar a los trabajadores como carne de cañón. A los trabajadores de la salud nos tiene sin insumos necesarios y mantienen a todos los sectores trabajando solo para mantener las ganancias empresariales. Totalmente. De hecho, una de las demandas, o una de las medidas que además de denunciar estas contradicciones y exigir test masivos, o sea, porque nosotros a través de la Izquierda Diario y acompañando también el reclamo de los trabajadores de la salud, que piden insumos básicos, e incluso que se transformó en un momento, creo que la semana pasada se transformó hubo una jornada nacional, claro, que de impulsaron, topic, que impulsaron los trabajadores del Barro Luco, sí. Junto con la FENACOR, que es una federación de funcionarios de la salud, impulsaron lo que decías tú, de suelten los insumos, y también decían, bueno, si no hay insumos suficientes, porque lo están racionalizando, o sea, la denuncia era que estaban racionalizando la cantidad de insumos, sin, digamos, o sea, y por lo tanto limitando el acceso a ellos, ¿cachai? Y lo que decían era que, bueno, si no hay suficientes para importar, porque hay guerra de ventiladores, todo, bueno, que se reconviertan la industria, claro, o las empresas que ya hay, hoy día ya hay empresas, fábricas que realizan, digamos, insumos médicos, y que hay otras que se pueden reconvertir para poder asegurarlas masivamente. O sea, claro, test masivos, insumos médicos, y que sean producidos acá. Bueno, la centralización real del sistema de salud. O sea, claro, es, digamos, aberrante que año a año se destinen unos $1.000 millones al sistema, se transfieran $1.000 millones al sistema privado de salud, y que en momentos como eso se mantenga ese tipo de divisiones. Se tiene que centralizar y nacionalizar el sistema de salud, claro, privado, o sea, público, sí, universitario, municipal, que hay una red que se administre de manera nacional, en función de enfrentar la pandemia. Y además, qué cosa más irracional tener clínicas privadas con lo mejor de la última tecnología para poder atender a su mismo público, que muchos son cuicos y tienen mucha plata en ese sentido, versus hospitales que se caen a pedazos, en donde los trabajadores ni siquiera tienen insumo y tienen que estar improvisando incluso, con distintos materiales que no tienen nada que ver con los materiales que claro, utilizan el personal de salud. La precariedad ha sido año a año, o sea, se ve, como decís tú, el colapso del sistema de salud es algo de año a año, y ahora la lógica tendría que ser, porque eso, la lógica, si es que es asegurar toda, porque plata hay en Chile. Sí. O sea, incluso si uno tuviera que tomar medidas inmediatas, por ejemplo... Claro, o sea, por ejemplo, para un plan de emergencia, para claro, poder responder, porque estamos en un momento de emergencia sanitaria. Claro. O sea, uno dice estado de catástrofe, todo, lo que más destina el gobierno es sacarte a los milicos a la calle, fortalecer el aspecto más represivo del mismo Estado, pero ¿cuál es el otro plan de emergencia? Claro. O sea, ¿cuál es el plan para dar abasto con la población que está yendo, como lo que estamos conversando, prácticamente en una ruleta donde están jugando con tu vida directamente? Bueno, yo creo que es a partir por ese tipo de cosas, test masivos, centralización del sistema de salud, insumos, y lo de la plata, mira, no sé si pueden poner el gráfico de las ganancias que tienen los empresarios. No, ese es el de crecimiento.
que ahí se ve claramente, bueno, acá se ven las 10 fortunas más grandes de Chile, y uno ve, lo primero que ve es al grupo Luxis con 15.400 millones de dólares, que es una cifra bastante cercana al plan fiscal total del gobierno. O sea, el plan fiscal del gobierno, el primer plan fue de 11,5, después de 5, o sea, daba una 16,5, perdón, 16.500 millones, y la fortuna de Luxis es muy cercana. O sea, si nosotros incluso inmediatamente se impusieran impuestos a las grandes fortunas como ellos, las 10 familias, a los dueños de Chile. ¿Cuántos hospitales podría crear? Bueno, ahí hicimos el trabajo, y tenemos acá el dato, que es el recaudado con un 20% de impuestos serían 7.270 millones de dólares, y ahí se ven los costos de cuánto serían 15 hospitales, o el costo que tiene un hospital como el de Loíza Díaz. O sea, es mucha plata. Eso es lo inmediato, eso como plan de emergencia. Claro. Ahora, después está la riqueza del cobre que se la llevan, los recursos naturales que se la llevan grandes empresarios, las mineras, que como han denunciado trabajadores mineros que colaboran con la izquierda a diario y que son parte también del Partido Trabajador Revolucionario, como han denunciado, las mineras incluso dicen, bueno, un 30% de nuestro personal se va a enfermar, nos preparamos para eso y no vamos a dejar de producir, vamos a poner un hospital de campaña, digamos, en la minera. Entonces, bueno, ese es el tema, o sea, invertir las prioridades y asegurar todas las condiciones, porque plata hay, para que no haya riesgo alguno de que se muera por desidia, claro, por negligencia, por triunfalismo. O sea, toda muerte que pueda ser evitada, hay plata para evitarla. Y el gobierno no lo está haciendo por todo lo que nosotros decíamos, porque tira estos números sin ninguna certeza real de que se esté controlando efectivamente la pandemia. Entonces, bueno, eso yo creo que por los comentarios. Claro. Y después yo creo que hay que entrarse, no sé si te parece entrar como ahora Sí, mira, de hecho, aquí Patricio nos dice, y en Chile ayudamos a nuestros empleadores a pagar nuestro sueldo con nuestros ahorros. Y ahí me parece importante, porque la política del gobierno en materia de los trabajadores ha sido de velar todo el rato que están en función de los mismos empresarios. Claro. O sea, hace un par de semanas se aprobó la ley de protección del empleo, que en realidad es protección de los intereses empresariales y de sus ganancias. Claro. Y, de hecho, a la fecha, más de 56.000 empresas se han adscrito a la ley de seguridad, a la ley de protección del empleo. Pero, mira, gracias a esas 56.000 empresas, ya van 700.000 trabajadores que están en situación de suspensión. Es decir, sacando la misma plata de sus seguros de cesantía para pagarse su salario. Pero después, solamente en el mes de marzo, tenemos a 300.000 trabajadores que fueron despedidos. Claro. En simultáneo, empezaron muchos reclamos también frente a esta ley de protección del empleo, que salva a los empresarios, y el Ministerio del Trabajo dijo que el 95% de las empresas que se habían adscrito eran micro, medianas y pequeñas. Claro. Pero veamos algunos nombres de las empresas que se han adscrito a esta. Bueno, H&M, McDonald's, pero detengámonos en dos. Ripley, que el 2019 aumentó sus ganancias en un 44% con respecto al año 2018. Paris y Johnson, que son parte del grupo Cencosud, gigante, claro. Claro, un gigante de tomo y lomo, que el año pasado tuvo ganancias de 174.000 millones de dólares. ¿De qué estamos hablando? Claro. O sea, ¿cómo se crea una ley que aparte les da todo, pero también qué tenemos que hacer nosotros? Porque no nos podemos sentar y resignarnos. No, ahí yo creo que hay que tomar el ejemplo de los trabajadores, por ejemplo, en Europa, justamente de que muchos de ellos han pedido que se suspendan, hay un cese de los trabajos no esenciales. Si hay un riesgo a que haya un pico, o que se salga de control la pandemia, hay que suspender los trabajos no esenciales, hacer una planificación real de la economía, porque ese es el punto yo creo que hay que entrar, porque acá lo que se plantea, digamos, es que hay un plan de parte del gobierno, de los grandes empresarios en Chile, que es ir a un país con mayor desempleo, totalmente, con menores salarios y con mayores leyes y condiciones de flexibilización. De hecho, se aprobó, o sea, ahora de manera casi de contrabando se aprobó la ley de teletrabajo, que era una ley que estaba antes de la pandemia. Claro. O sea, no era algo que querían aplicar antes y que ahora la aprovecharon la pandemia para pasarla, y que implica que se asegura
12 horas de derecho a desconexión. O sea, ¿qué significa eso? Que otras 12 horas uno puede estar a disposición del empleador. Y aparte es brutal porque afecta centralmente a las mismas mujeres trabajadoras, madres, que tienen que estar conviviendo con el trabajo doméstico, con el trabajo que le exigen sus mismas patronales. Por ejemplo, a mí una amiga de Movistar me decía, se me pierde la noción de los días. Claro. No tengo 20 minutos para almorzar, a veces ni siquiera almuerzo, porque entre estar con el pequeño, que es el hijo, estar atenta a la pega, se pierde todo, no se alcanzan a cambiar ni siquiera la ropa, ¿sabes? Es como... Llama esclavos directos de la pega que te mandan como teletrabajo. Es como volver a condiciones de explotación que habían antes, a principios del siglo XX. Sin turnos, sin horas extras. Obviamente en este nuevo contexto internacional, pero con mucha mayor flexibilización, menores salarios. O sea, lo que está en disyuntiva es justamente eso. Hay un plan de querer aprovechar la pandemia. Es parecido a esto de la doctrina del shock, digamos, que es como aprovechar los desastres naturales, las pandemias, las guerras, para sacar algún beneficio y reestructurar en función de sus intereses el país. Y es lo que está pasando. Pero acá yo creo que hay que ver cómo fue la historia del tema, porque antes de la rebelión, digamos, ya estaban discutiendo que había un estancamiento económico y que que había un fin de ciclo económico y que la forma de enfrentarlo era dando mayores beneficios tributarios, dar mayores beneficios con flexibilización del trabajo contra los trabajadores, mejorar las condiciones para que los empresarios puedan invertir más. Totalmente. Esa era la lógica, ¿cachai? Claro. En la rebelión, el oasis para los empresarios, claro, en el fondo. y en octubre, en el estallido, en la rebelión, nosotros detuvimos esa agenda. O sea, Claro. cambiamos la agenda. ¿Ya? Y todo el mundo lo decía, Piñera tuvo que cambiar totalmente la agenda porque hubo una movilización como la que protagonizamos estudiantes, jóvenes, trabajadores, bueno, el pueblo de Chile contra el gobierno. Y ahora lo que están tratando es retomar un poco ese plan y reforzarlo para ir a un país así. O sea, yo creo que cada vez se plantea más claramente que la disyuntiva que está planteada es o un país con con mayor desocupación. Hoy día Piñera dijo que probablemente van a haber 1 millón de cesantes, que va a haber 2 dígitos de cesantía. Un país con más desocupación, con peores salarios y con condiciones de flexibilización, o un país donde se repartan las horas de trabajo, claro, entre los trabajadores, entre los ocupados y desocupados, y se reorganice la producción en función de las necesidades sociales. O sea, ya hoy, porque yo creo que una de las cosas interesantes que se ha planteado ahora, o muy viva, es que justamente el problema de incluso preguntarse qué es un trabajo esencial ya te lleva al problema, claro, de la planificación. O sea, mira, partamos de la base de que en lugares que están determinados como esenciales tenemos muchas denuncias en el medio de sobreexplotación, turnos brutales de 14 horas de corridos, más de 11 horas diarias, incluso considerando cuando se aprobó el toque de queda, turnos de noche en donde los trabajadores entraron horas antes y salieron incluso horas después de los turnos que tenían, y en simultáneo que vemos esa cantidad de sobreexplotación de esos sectores de trabajadores, vemos lugares en donde los trabajadores están quedando desempleados, están siendo suspendidos. Claro. Es completamente irracional en ese mismo ¿Y quién sentido. define eso? Porque ese es el tema. Claro. ¿Quién define qué es ¿Quién esencial decide? o no? ¿Quién se tiene que, o sea, ¿quién define eso? Hoy día hay las decisiones las decisiones que afectan a cómo se organiza, o cómo se gestionan los recursos, cómo se organiza, qué es esencial y qué no, la toma un puñado de personas. Por ejemplo, este acuerdo del retorno seguro fue anunciado después de una reunión que tuvo Piñera con representantes de la CPC, de la SOFOFA, de la Cámara Chilena de Construcción, en La Moneda misma, o sea, gente que no eligió nadie y que tiene que ver y que defienden sus intereses empresariales. Claro. Después de eso dan el anuncio de cuál es este plan. O sea, hay decisiones como qué es esencial, qué no, cómo se gestionan los recursos, qué se tiene que gastar, que hoy día la están tomando un puñado de millonarios, porque Piñera es parte de esa misma clase, y no hay ningún obstáculo para que esas decisiones las pueda tomar la clase trabajadora. ¿Qué obstáculo hay? De hecho, nos tenemos que preguntar, o sea, ¿alguien dudaría de que si es que se le preguntara a la población, o a los trabajadores de la salud, o a los trabajadores que están en la industria, por ejemplo, que pueden ser reconvertidas para... Totalmente. Si se preguntara Los qué es lo que mismos quieren trabajadores, producir. Los mismos trabajadores incluso empezaron en algunas fábricas a discutir, bueno, nosotros que estamos haciendo trabajo, no sé, para la gran minería, ¿cómo podríamos estar trabajando, en realidad, creando respiradores mecánicos, Claro, etcétera? claro, o sea, porque o sea, claro, si estáis trabajando... Sí.
incluso había un video de un trabajador de Airbus en Italia, no, en Francia, que decía, mira, y sacaron una declaración de la CGT en ese lugar, decía, nosotros estaríamos profundamente orgullosos como trabajadores si es que trabajamos, aún arriesgando incluso parte de nuestra salud, si trabajamos para hacer ventiladores mecánicos y salvar cientos de miles de vidas. Estaremos orgullosos de eso. Bueno, las trabajadoras textiles en España que por su propia cuenta empezaron a hacer mascarillas. Claro. O sea, entonces hay ejemplos así que muestran que ahora la pregunta, bueno, que la economía se podría organizar de otra forma y que no se salven a las empresas, que ¿por qué tenemos que salvar a LAN? Y que después sean los dueños los que sigan ganando millones. No, que LAN se tiene que nacionalizar sin pago a todos los que ganaron millones y millones durante años, y que esa empresa sea una empresa estatal gestionada por sus propios trabajadores. Totalmente. Y que sea puesta a disposición de los intereses de la gran mayoría, que hoy día son enfrentar la pandemia, pero mañana son responder a las necesidades sociales, digamos, de la mayoría, de la gran mayoría del país. Entonces, esa es la disyuntiva en la que estamos. O sea, ¿a qué país vamos? ¿Está o un país, como les decíamos, con mayor desempleo, flexibilidad, o un país que realmente toque los motores de la economía y las ganancias y la propiedad de los empresarios para poder dar una salida progresiva a los trabajadores y a la humanidad, si lo vemos a escala planetaria, digamos, en esta crisis? Y eso es porque la reflexión que estamos haciendo es porque, bueno, que ese tipo de demandas nosotros, o sea, incluso en el caso de la CUT, o sea, en momentos en donde tú das los datos de desempleo, cesantía, se ha borrado totalmente del mapa. Mira una cosa, Eduardo Hinojosa nos dice, los trabajadores somos los que mantenemos desde hace un buen tiempo la economía, con nuestros ahorros que tenemos en las AFP, y que estos sinvergüenzas las invierten y ganan ellos. Mira, eso yo creo que... O sea, todos vimos como nuestros fondos bajaron de sopetón. Ese comentario está muy bueno porque plantea el problema de la AFP. O sea, la AFP hoy día es un fondo que es producido por los trabajadores, con su trabajo. Plata nuestra. Plata, claro, es un producto que en un sentido, o sea, claro, lo aporta cada uno de los trabajadores, pero es un fondo que hoy día, ¿quién decide a qué se invierte? Y todos son la AFP. Y la AFP sabemos quiénes son, o sea, los vimos celebrando en Miami, no sé si se acuerdan hace un par de años, que las ganancias que tienen por la AFP se las farreaban en fiestas lujosas, en resort. O sea, sabemos la calaña de gente que es esa. Nosotros, o sea, la gente que decide a dónde van las pensiones son los mismos, digamos, que en sus momentos jóvenes son esos zorrones que van, rompen la cuarentena, no tienen ningún tipo de interés. O sea, ¿ustedes creen que gente como esa, que vive en esos barrios, que vive que ese es su interés, va a pensar en las mayorías? No, esa gente piensa en su propio círculo. Sí. Entonces, y ese es el tipo de, o sea, digo, para esos son los que dirigen en realidad, claro, los que porque deciden no es una cosa abstracta de un sistema financiero, es gente de carne y hueso que tiene ese tipo de intereses y que sabemos que no toman las decisiones más racionales del mundo. O sea, ya vimos, durante todo este tiempo vimos como la rabia y el odio contra los cuicos expresaba eso. O sea, gente totalmente responsable que no piensa más allá de su círculo. O sea, esos son los que están diciendo qué van a hacer con la plata que generan la riqueza de los trabajadores en las pensiones. ¿Por qué esa plata no puede ser, por ejemplo, decidida, que no puede ser puesta a disposición de justamente los intereses de los jubilados realmente, que esa plata sea gestionada por los propios jubilados, por los propios trabajadores, para satisfacer, en primer lugar, y asegurar jubilaciones dignas, y en segundo lugar, destinar esa plata para invertirla en sectores que realmente tengan un beneficio para el conjunto del pueblo trabajador. Incluso considerando que los mismos trabajadores, por iniciativa, empiezan a producir las cosas que son necesarias para poder responder a la pandemia, se confía en lo que tú decís, un grupo de zorrones, un grupo de cuicos, que probablemente incluso en su vida nunca trabajaron a nadie, que decidan por nosotros acerca de nuestra plata y de nuestras condiciones. Y que perfectamente se podría decir democráticamente. Totalmente. Ahora, con todo el avance de la tecnología, o sea, se podría perfectamente definir cuáles son las jerarquías de un plan económico, por ejemplo, y decidirlo democráticamente con la plata que hay. O sea, decisiones que hoy día ya se toman, no es que estamos inventando una cosa nueva, decisiones políticas, económicas que hoy día ya se toman, pero que la toma un puñado de gente, se podría tomar democráticamente si es que efectivamente se expropia a los grandes empresarios y se pone toda esa riqueza social a disposición. Pero esa es la pregunta, o sea, si tenemos ese problema, porque el problema de todo esto, si tenemos una disyuntiva tan como esta,
O sea, el problema es cómo lo enfrentamos. O sea, ¿qué están haciendo? Por ejemplo, ahí yo te quería preguntar también, como, Sí. ¿qué veis tú de qué está haciendo la CUT? Mira, algunos comentarios. César Antonio nos dice, de la palabra de acción, ¿cuál es la propuesta en la actual coyuntura? ¿Cómo construimos unidad en torno a las reivindicaciones más sentidas en Chile y Latinoamérica? Manuel González nos comenta, ¿cómo podemos reclamar si nos reprimen? ¿Qué hacen nuestros representantes legales elegidos por nosotros dictando leyes contra su pueblo? Más cesantía nos dicen que es en la casa cuando gente vive el día a día. Y desde aquí, claro, yo te quería plantear algunas cosas. Te quería leer, de hecho, una cita para que pudiéramos ir a esa discusión. Bárbara Figueroa, después de la CUT que implementó, o sea, después de la cuarentena que implementó en la CUT, dijo, hace una semana cuando le entregaron un premio por gestión y derechos sindicales. Cito, comillas. Luego de la pandemia, luego de la crisis sanitaria, viene el desafío de los cambios en el mundo del trabajo. Y eso no puede ser sin la participación activa de los trabajadores y las trabajadoras. Cierro cita. Los ataques están siendo hoy día. O sea, las cifras que estamos viendo, pero no solamente esos ataques, sino que las condiciones laborales en las que están los mismos trabajadores, las condiciones del teletrabajo, etcétera. Pero además, no hay ni siquiera un llamado de lucha. O sea, ni siquiera dice después vamos a movilizarnos, no, sino que es legislar sobre las nuevas condiciones laborales que vendrían para los trabajadores. Es decir, legislar sobre las condiciones de ataque, claro, sobre la precariedad que está impulsando el gobierno. Y en ese mismo sentido también me parece importante que debatamos con respecto a una sensibilidad que también hay, que alimenta el discurso de Bárbara Figueroa y alimenta también el actuar de los dirigentes, tanto en distintos sindicatos como difunden los comunicados de la empresa y gestionan incluso los turnos para los mismos trabajadores en conjunto con la gerencia. Y desde ahí, esta subjetividad que hay de que, bueno, ya, cuando se acabe todo, vamos a volver a las calles y vamos a sacar a Piñera y vamos a sacar a Mañalich, etcétera. Pero ya están siendo los ataques hoy día. O sea, ¿podemos realmente esperar a que en 3 meses más podamos conquistar todo lo que nos están arrebatando hoy día? Cuando de todo lo que estamos discutiendo también en el programa es un plan de conjunto también de la misma burguesía y los empresarios. O sea, no es nada, a lo que quiero ir es que no hay ningún punto, ninguna coma que no tenga una unidad con el conjunto del plan. ¿Cuál es el rol que están cumpliendo hoy día nuestros dirigentes sindicales? Que queda muy gráfico ese rol, porque como ahora se está fraguando y se está impulsando un nuevo ataque histórico, un retroceso histórico a las condiciones de la clase trabajadora y los sectores populares y al pueblo trabajador, si no es ahora que se enfrenta, si no es ahora que se para, después a contracorriente, o sea, a diferencia de lo que dice el gobierno que va a ser transitorio, lo que te quitaron hoy día, mañana no va a ser tan fácil de recuperar. Claro. O sea, vamos a un rebote 100%. Claro, o sea, ya vimos que no íbamos a un rebote o un crecimiento que era muy que no había razones de peso para decir que vayamos a un rebote y un crecimiento que logre superar una recesión larga, que no había claridad de cuánto iba a ser el impacto sanitario. Que ya hoy se están tomando ataques. Entonces el tema es que claramente yo estoy de acuerdo contigo. O sea, el rol de la CUT, que hoy día está totalmente cuestionado. O sea, uno ve las declaraciones de prensa que hacen en Facebook y lo único que ve por abajo son insultos. Y que son aparte personas de carne y hueso. O sea, es Bárbara Figueroa, militante del Partido Comunista, tipos de la exconcertación, de la ADC. O sea, son tipos de carne y hueso sobre un organismo de los trabajadores en donde estoy 100% segura que a nadie de la CUT le preguntaron antes de dar estas declaraciones, por ejemplo. A ninguno de los trabajadores afiliados, no se realizó ninguna asamblea. Y ese es el tema. Yo creo que como lo que decías tú, tener muy claro de que ese es el momento en el que estamos, y si no nos movilizamos hoy día, esas condiciones no van a ser fáciles de recuperar. Yo creo que sobre todo la juventud, los trabajadores que estuvimos todos movilizados durante meses, en Plaza Dignidad, estuvimos en las calles, estuvimos en los cortes de ruta, los cacerolazos, en la asamblea, esa fuerza está y se demostró. Y yo creo que no hay ningún límite, ningún obstáculo sanitario para, por ejemplo, hacer un paro. Claro. Hacer un paro, hacer una huelga. De hecho, ya están convocando a los funcionarios públicos a paro. Eso se podría generalizar perfectamente en los sectores esenciales. No hay ninguna razón sanitaria para no impulsar una huelga de ese tipo por esa vía y de esa forma fortalecer también la coordinación y organización con otros sectores, de la juventud, del movimiento estudiantil, de los sectores populares, las poblaciones. O sea, yo creo que no hay nada que diga que no se pueda hacer. No hay ningún motivo sanitario. Entonces, por ejemplo, a mí una cosa que me molesta de sobremanera, porque esto también te llevaría a pensar, bueno, no están las condiciones, los trabajadores no quieren pelear, pero es mentira también. Claro. O sea, ya estamos viendo ejemplos. Por un lado, en todos los lugares de trabajo y en todos los lugares en realidad, vemos que hay una rabia que crece.
y muchos elementos de frustración que de conjunto se pueden convertir en organización de los mismos trabajadores de expresar esa misma rabia. Claro. Por ejemplo, en Antofagasta se realizaron asambleas en conjunto de 3 sindicatos. Nosotros desde el Comité de Emergencia y Resguardo, allá con los compañeros en Antofagasta, apoyamos también esa iniciativa. Pero, por ejemplo, una asamblea con SGS, con Buró Veritas, de 3 plantas distintas para pelear en conjunto en contra de los despidos. Y hoy día están impulsando una campaña de fotos, etcétera. Claro. Los mismos trabajadores de la salud, que se organizaron para hacer movilizaciones masivas por redes sociales, con fotografías denunciando que no están ni siquiera con las condiciones básicas de salud en ese mismo aspecto. Es que yo creo que son ejemplos porque La CUT se niega. que muestran la potencialidad y la respuesta que puede dar la clase trabajadora. Y lo vimos el 12 de noviembre. Lo vimos en el momento más álgido de la movilización, de nuestra rebelión. Yo creo que también se puede generar la idea de que como los sindicatos hoy día, las grandes centrales sindicales están controladas por estos burócratas que en el momento en que más se necesita, porque todo el mundo le dice dónde está, desaparecía en acción, le dice, o sea, se puede generar la imagen de que los sindicatos, que la clase trabajadora no pueden dar una respuesta. Y eso, yo creo que eso también es algo que nosotros tenemos que mostrar de que puede ser de otra forma. O sea, yo creo realmente que, y lo estamos hablando ahora, los trabajadores pueden, nosotros creemos, los marxistas, digamos, creemos que los trabajadores pueden controlar la economía, Totalmente. que pueden organizar un país entero, que pueden organizar un país en función de los intereses de la gran mayoría. ¿Cómo no van a poder, digamos, o sea, si nosotros creemos eso, ¿cómo no vamos a creer que los trabajadores pueden sacar esa manga de burócrata? Esa burocracia y poner su propia organización histórica? Totalmente. Que fueron creadas con el sudor, con la sangre, con la historia de lucha del movimiento obrero chileno, creadas así, ponerlas a disposición realmente de los intereses de la clase trabajadora y de la lucha que están planteando. ¿Cómo no va a poder? Y yo creo que hoy día cada vez más, y los ejemplos que tú decías de Antofagasta, que hay cosas muy interesantes, o sea, esto de que se hayan organizado una asamblea con 3 fábricas, por ejemplo, es algo inédito. para hacer una campaña contra los despidos, que en una movilización de los trabajadores del aseo del Hospital Regional de Antofagasta se hayan unido trabajadores industriales, trabajadores mineros a partir del Comité de Emergencia y Resguardo, y hayan logrado un triunfo, porque ellos triunfaron, hicieron una movilización y triunfaron en plena pandemia. O sea, yo creo que muestra de que muchos trabajadores hoy día están pensando y están viendo de que en realidad no va a haber mucha más alternativa, digamos, que enfrentar a lo que incluso los mismos empresarios dicen que es inevitable. O sea, que van a haber despidos. Hay muchos trabajadores, yo creo que están pensando, mira, estamos entre la espada y la pared. La vida a la que estaban acostumbrados, digamos, va a cambiar porque va a haber mayor pobreza, va a haber menores salarios. Entonces yo estoy totalmente confiado y lo muestran estos ejemplos, que la clase trabajadora en Chile, que tiene una tradición de lucha y organización y movilización, va a salir con toda la fuerza. Va a salir con toda la fuerza y además, porque es o sea, digamos, ¿por qué creen que los trabajadores del pueblo va a no oponerse a planes como los de Piñera, si en la propia rebelión lo que se demostró, por ejemplo, el símbolo de la rebelión era la bandera del pueblo mapuche? No hay ejemplo de mayor resistencia contra una oligarquía como es la resistencia del pueblo mapuche. Yo creo que eso es parte de la tradición de los trabajadores y del pueblo en Chile. Estoy seguro que eso que se dio el 12 de noviembre, porque no olvidemos lo que se dio el 12 de noviembre para ver la potencialidad que tiene la clase trabajadora. Eso mismo te quería ir a desarrollar, justamente. O sea, que es todavía incluso más criminal considerando lo que fue el 12 de noviembre. Que los mismos personajes que hoy día se niegan a impulsar una acción en contra de los despidos y en contra de los ataques que están implementando los empresarios y el gobierno, son los mismos que se negaron y fueron la piedra de tope de desarrollar el 12 de noviembre a favor de la clase trabajadora y de los sectores populares. El 12 de noviembre fue los sindicatos, los principales sindicatos con la mayoría de las organizaciones sociales, territoriales, en coordinación, hacen uno de los paros y huelgas generales más importantes de las últimas décadas. Totalmente. Y ese mismo día los principales partidos del régimen y de los empresarios se quedaron hasta las 3, 4 de la mañana viendo cómo podían solucionar la situación. O sea, esa es la fuerza que tiene la clase trabajadora y el pueblo. Entonces, y ahí vimos, como decías tú, el rol que tuvieron, el que jugó el Frente Amplio. Mira, el Frente Amplio es fácil de decir. O sea, si en un momento como fue la rebelión,
se entregaron a dos manos. O sea, cuando haya cosas más difíciles, más jodidas, bueno, yo con un amigo así prefiero no tener amigos. Prefiero no tener amigos, o sea, claro. Digo, no, Sí. no, te Bueno, van a entregar todo. representados por la peor izquierda de la historia, que era la nota con la que abríamos también la misma Exactamente. presentación. Mira, algunos comentarios y también para poder ir cerrando las mismas ideas y en realidad darle con todo al último debate, que es por qué es necesario levantar una nueva izquierda. Algunos comentarios. Bárbara Brito nos dice: afuera del Sótero del Río está lleno de milicos, con mascarilla, y adentro las y los trabajadores de la salud no tienen ni percheras. Antonio Páez: Starbucks tiene rentabilidades de capital invertido superiores a las de las AFP y aún así suspendieron a todos. Bueno, Claro. Carla nos dice: la CUT está preparando su próximo gran paro, ahora de 12 minutos. Después, Verónica Osorio: están despidiendo trabajadores y redoblando el trabajo a los que quedan. Y por último, Camilo Vega nos dice: por eso la lucha se tiene que dar contra las burocracias como la CUT, que colaboran con el régimen de Piñera. Por eso vamos por una nueva izquierda que esté con la clase trabajadora y el pueblo. Mira, y por eso mismo que estábamos terminando de discutir ahora del mismo rol del Frente Amplio durante el estallido, antes Claro. de la misma crisis del COVID, te quería hacer esa misma pregunta. O sea, hemos visto que los tipos que salieron electos, Frente Amplio, Partido Comunista, que han dicho que están a favor del pueblo, de los trabajadores, de los sectores más empobrecidos, no están representándonos a nosotros y nuestros intereses. De hecho, si vemos desde el mismo estallido hasta la fecha, le han votado las principales leyes a la derecha al interior del Parlamento. Entonces, ¿qué alternativa política en realidad tenemos que construir ante esto? Porque efectivamente hay mucha gente que dice: yo confío en ustedes, y ¿por qué se da eso en el fondo? Claro. Yo confío en ustedes, y después terminaron votando otra cosa. Porque no es que no se dieron cuenta lo que estaban votando al interior No, del Parlamento. el Partido Comunista, si el Frente Amplio se mostró como se mostró durante, bueno, ahí vemos justamente la cocina, los momentos históricos de la cocina, donde el Frente Amplio jugó un rol lamentable, que fue rechazado y repudiado por yo creo que millones de personas. Sí. En el caso del Partido Comunista, ahora se demostró muy claramente, o sea, votó junto con la UDI. O sea, ¿cómo votáis junto con la UDI una ley que permite que se suspende y se rebaje el salario? Y después celebres porque diga, mira, logramos mejorar algunos puntos. O sea, desde ese punto de vista es cierto lo de la peor izquierda de la historia desde ese punto de vista, pero el tema es que si es que consideramos la fuerza que decíamos antes, la fuerza de que tiene y la posibilidad de una respuesta de parte de los trabajadores, digamos, y el escenario que se viene, que va a ser un escenario seguro que va a haber resistencia de parte de los trabajadores, sectores populares y la juventud, que ha acumulado odio durante todo este tiempo y que lo demostró durante la rebelión. Y yo sé, porque claro, nosotros discutíamos contra la idea de quedarse de ahora, de esperar a que se termine esto, Claro. para volver a... Pero había, yo conozco, y muchos amigos, amigas mías, que o sea, digamos, le picaban las manos para salir a la calle. ¿Cachai? Sí, O sea, totalmente. no es que, o sea, hay y a todos nos pasaba eso, que veíamos la Plaza de Dignidad, aparte con Piñera ahí, y dicen, no, mira, esto se lo vamos a cobrar. O sea, hay ¿Cachai? ganas y hay disposición. Claro, De hecho, es una respuesta como de, bueno, ya, Claro. cuando lleguemos. O sea, yo lo que quiero decir es que esa fuerza está, ¿cachai? Y el tema es que seguro va a haber movilización, seguro va a haber estallidos sociales. De hecho, ayer mismo Chadwick decía que probablemente las movilizaciones, estallidos sociales ahora fueran Claro. por hambre, por ejemplo. O sea, los propios, eso es, digamos, confesión de parte, relevo de prueba. Si ellos te dicen van a haber 1 millón de desempleados, Chadwick te dice es muy probable que ya no sean solamente como era antes, sino que rebeliones por el hambre, bueno, a eso nos preparamos. Y entonces, ¿cómo llegamos preparados para que en ese momento exista una organización, exista una izquierda que pueda realmente, digamos, aprovechar el momento para poder derrotar realmente a quien hoy día nos oprimen? Entonces, esa es la pregunta que tenemos, esa es la urgencia que tenemos. Entonces, no es que, porque también está lo de ni izquierda ni de derecha, ¿cierto? No, nosotros reivindicamos una izquierda, porque la izquierda surgió al alero de las revoluciones. Y las revoluciones son los momentos en donde la humanidad puede dar saltos, porque son en ese momento donde la energía y la energía democrática y popular, digamos, se expresa y da salto en la humanidad. Entonces, la izquierda surgió junto con la Revolución Francesa, después se unió con el movimiento obrero, con la clase trabajadora durante el siglo XIX, durante el siglo XX. Nosotros reivindicamos esa tradición y por eso queremos una izquierda, pero queremos una nueva izquierda, no una izquierda que
que en Chile, por ejemplo, termina le pida como permiso garante. a la derecha. Claro, Nosotros y termina como garante de los intereses de los empresarios. Claro. O sea, ahí hablamos, bueno, Dauno nos contaba eso, que habíamos hablado un día de eso, que había un columnista, no me acuerdo quién, decía, mira, la izquierda en Chile siempre le ha pedido permiso a la derecha. Y bueno, ¿y por qué? Si la derecha la derecha chilena es conocida mundialmente por ser una de las más brutales. Por no temblarle la mano, por ser la más brutal y la más radical. No le tiembla la mano cuando hay que reprimir a la clase trabajadora, a los sectores populares, cuando hay procesos revolucionarios, tratar de aplastarlo. Tiene mucha conciencia de clase. Tiene una conciencia de clase férrea. Sí. Se reconocen entre ellos, se quieren chilena. entre ellos. Entonces, ¿por qué vamos a construir una izquierda que busque reformar el sistema de adentro, buscar acuerdos, pedirle permiso a la derecha? No. Hay que construir una izquierda que tenga su fuerza y su base en esa clase trabajadora que hoy día se ha demostrado absolutamente indispensable para el funcionamiento de la sociedad. Que hay y sí, nosotros decimos que hay que construir un partido, porque los empresarios tienen sus partidos, tienen sus universidades, tienen sus medios de comunicación. ¿Por qué los trabajadores, los sectores populares no van a tener sus propias organizaciones y su propio partido que tenga que logre dar una continuidad entre revolución y revolución, o entre estallido y estallido, para sacar las lecciones y poder actuar mejor y poder vencer en el fondo, claro. O sea, por eso nosotros construimos partido, y nosotros estamos totalmente seguros que si ese partido es revolucionario, es decir, no tiene nada que deberle a este régimen, no le debe nada a este régimen, no le debe nada a este sistema, porque nosotros queremos cambiarlo. Entonces, si somos un partido revolucionario que no le debemos nada, no vamos a ser un partido que nos vamos a acomodar, que nos vamos a, como los partidos del Frente Amplio o los partidos del régimen, que está lleno de gente que quiere hacer carrera personal y que tiene sus privilegios individuales, que quiere hacer carrera, porque claro, como su perspectiva no es la revolución, ellos ven que se pueden acomodar dentro del sistema. Bueno, nosotros no. Entonces, por eso decimos que tiene que ser un partido revolucionario de la clase trabajadora, porque nos preparamos, porque creemos que las responsabilidades históricas que tenemos ahora son muchas, que tenemos que prepararnos de antemano, que tenemos que sacar las lecciones de los 70, tenemos que reivindicar nuestra propia historia. O sea, la clase trabajadora en Chile tiene una historia de autoorganización, desde los cordones industriales, tiene una historia de luchas muy combativas. De luchas vivas, aparte, los mejores ejemplos incluso de autoorganización en Claro. ese sentido. Y también internacionalismo. O sea, lo claro. que se pone en boga de conjunto es que están los empresarios en todos lados, los dueños del mundo, los burgueses en todas partes del mundo, pero los trabajadores también. Exactamente. O sea, Y somos nosotros mucho más. recuperar ese sentimiento antiimperialista, digamos, de solidaridad internacional con el resto de la clase trabajadora. Yo creo que es algo que está en la historia y la memoria de la clase trabajadora que hay que recuperar. Pero para recuperarlo hay que hacerlo activo. Hay que transformarlo en organización, hay que transformarlo en partido y reivindicar esa historia, y también la historia de toda una generación de jóvenes que en los 70 se plantearon acabar con el sistema capitalista y que Sí. estuvieron dispuestos incluso a dar su vida. Sí. Yo creo que muchos de nosotros, nuestros abuelos, no sé, nuestros padres, todos tienen un familiar que fue que como dicen, que fue revolucionario, que fue izquierdista. Todos tenemos, o sea, es parte de la tradición que tenemos que recuperar. Y yo creo que si forjamos un partido así, que es lo que el llamado que nosotros hacemos, el llamado a una izquierda que hacemos, sabemos que eso no lo vamos a construir nosotros de manera evolutiva. Digamos, nosotros solamente somos Claro. una nueva izquierda, que no. El llamado es a todos quienes compartan las lecciones de estos meses de movilización, quienes compartan este programa, que es un programa de poner, de que la crisis la paguen los grandes capitalistas, no los trabajadores, avanzar a confluir y que construyamos una organización mucho más fuerte. Esa es la pelea que damos desde el PTR. Nosotros damos esta pelea, hacemos la izquierda diario, tenemos organización Y por eso hacemos todo lo que hacemos, en el Hacemos todo lo fondo. que hacemos, estos programas en vivo Sí. que se están haciendo en Latinoamérica, en Europa, en Estados Unidos. Entonces, por eso hacemos todo lo que hacemos, pero nuestra ambición es mayor. No queremos quedarnos con esto. Queremos confluir con todos quienes compartan esa idea para construir una organización potente, un partido revolucionario, un nuevo partido revolucionario en Chile, que enfrente el escenario que se viene, que es un escenario que, como vimos, va a ser convulsivo, pero que da muchas posibilidades para poder derrotar efectivamente los planes de la derecha y los planes de los grandes empresarios. Bueno, Fabián, muchas gracias. Muchos temas, un poco largos, Sí. pero bueno. No, y la última parte estaba muy buena, además, también, porque es cómo recuperamos también nuestra misma tradición en ese sentido. Claro. Ahora vamos... Hay algo que falta. Nos dice que Nos falta algo. parece. Ah, sí. Bueno, voy a seguir. Algunos problemas técnicos. Hacer una invitación. Sí, pero va.
Bueno, en realidad también agradecerles a todos los que se conectaron, pero hacer una invitación muy, muy importante. Estamos a pocos días del 1 de mayo. Y en ese mismo sentido, nosotros desde el FT vamos a hacer un acto internacionalista. Estaremos en simultáneo en 6 idiomas y en 14 países distintos. Y porque también estamos batallando y queremos que en todo el mundo levantemos un programa y una estrategia para la lucha. Una estrategia para la lucha contra los mismos capitalistas y para que la crisis no la paguemos los trabajadores. Por eso también les queremos hacer la invitación a que se conecten con nosotros este 1 de mayo a las 2 de la tarde el día viernes. Así que eso, muchas gracias por haberse conectado, muchas gracias por los comentarios. Vamos a seguir realizando estas en vivo y respondiendo a sus dudas. Que estén muy bien. Un aplauso para, bueno, el equipo técnico, aguante. Chao.